Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a resolver un ejemplo de un ejercicio con dos actuadores neumáticos activados por electroválvulas monoestables y lo vamos a programar en ladder aplicando método de cascada, método sistemático de cascada que ya habíamos visto en otros videos, ¿sí? Lo primero que hacemos, como siempre, ya tenemos elegidos qué actuadores vamos a usar, cómo están conectados con las válvulas de mando, cuáles son los finales de carrera, en este caso los cuatro son rodillos. Y lo primero que vamos a hacer es analizar el diagrama espacio-fase. Recuerden que cuando hacemos este método sistemático de cascada, en el diagrama espacio-fase lo que nos interesa indicar son los finales de carrera que se accionan en el momento de terminar cada fase, de terminar cada movimiento. Entonces, identificamos bien cuáles son los puntos donde termina cada movimiento y ahí indicamos qué final de carrera me va a dar la señal. Por ejemplo, arranco por el punto 2. En el punto 2 hacíamos esa flechita cerrada sobre sí misma porque en ese caso el rodillo 1S1, que es el final de carrera que se activa cuando termina de retroceder ese vástago, 1S1, le da señal al mismo actuador que lo pisa para que vuelva a salir. Entonces por eso es la flechita cerrada sobre sí misma. En este caso en el punto 3 no iría la flechita cerrada porque acá actúa el final de carrera 1S2, ¿sí? Y no acciona al mismo actuador. Incluso no acciona ningún movimiento. Como en la tercera fase no hay ningún movimiento, ninguno de los dos actuadores se mueve, lo que vamos a poner ahí va a ser un temporizador, que por el momento lo llamamos T1 y después vamos a ver qué relé, qué número de relé le corresponde. Cuando el T1 termine de contar el tiempo en el punto 4 accionará este movimiento y la bobina correspondiente para hacer este movimiento, lo mismo que los demás, lo vamos a indicar en el cuadro de cascada en la parte de bobinas. En el punto 5 también hacemos una flechita cerrada sobre sí misma porque el rodillo 2S2, ¿sí? Fíjense que termina de avanzar el actuador 2A, termina de avanzar y ahí está el 2S2. Hace volver al mismo vástago que lo pisó. Entonces ahí va 2S2. Y cuando termina el ciclo 2S1 es el rodillo que funciona como señal de nuevo arranque, el último que se pisa. Ahora, en la primera fase, en el arranque de la primera fase, voy a tener al pulsador de marcha o a la memoria, vamos a poner una memoria de marcha que vamos a llamar MA, ¿sí? Esa memoria de marcha junto con 2S1, señal de nuevo arranque, son los que van a dar la señal para que arranque el primer movimiento. Ahí tendríamos casi completo el análisis del diagrama espacio-fase. Me estaría faltando saber qué número de relé corresponde al relé temporizado. En el caso de que fuera un relé, claro, nosotros lo habíamos analizado por cascada, método de cascada, con lógica cableada. Ahora no vamos a usar relés. El temporizador va a estar dentro del PLC. Va a ser un bloque de programación, un elemento de programación dentro del PLC. Así que tranquilamente lo vamos a dejar como T1, ¿sí? Tengo analizado el diagrama espacio-fase, voy al cuadro. Yo ya completé los movimientos, ¿sí? 1A menos, primera fase, porque retrocede el 1A, 1A más en la segunda, porque avanza el 1A. Ya tengo todos los movimientos completos. Lo que vamos a hacer ahora es ver dónde están los cambios de línea. Así que recordemos cuál era el criterio en el método de cascada para encontrar dónde iba el cambio de línea. Siempre el cambio de línea iba justo antes de que se repita el movimiento de un actuador que ya se había movido dentro de la línea. ¿Cómo era esto? Arranco con la línea 1, siempre en el punto 1 del diagrama donde arrancan los movimientos, donde arranca el ciclo, y voy mirando fase por fase qué actuador se va moviendo. Si encuentro que un actuador que ya se movió en esa línea se vuelve a mover, justo antes de que se vuelva a mover, ahí hacemos un cambio de línea. En este caso, en la primera fase se mueve el 1A, en la segunda fase se vuelve a mover el 1A, justo antes de que se vuelva a mover el 1A, arranca la línea 2. Y una vez que arranca una línea nueva, hago el mismo análisis pero olvidando todos los movimientos anteriores. Entonces, en la línea 2, el primero que se mueve es el 1A,
En la segunda fase de la línea 2 no hay movimiento porque hay un temporizador. En la tercera fase de la línea 2 se mueve el 2A, que es la primera vez que se mueve, por lo tanto no hay cambio de línea. Y en la última fase, ¿sí?, se repite el movimiento del 2A, del segundo actor, que ya sí ya se había movido en la línea 2. Entonces, justo antes de que se repite el movimiento del actor 2A, digo, termina la línea 2 y arranca la línea 3. Se me terminaron las fases, se me terminó el análisis, son 3 líneas que voy a usar. Con el método de lógica cableada con relé, nosotros usábamos un relé menos que la cantidad de líneas. Acá va a ser lo mismo, lo único que en lugar de relé, yo acá puse la abreviatura de memorias, porque vamos a usar una memoria del PLC, ¿sí? Así que vamos a reservar la memoria M1 para la línea 1, la memoria M2 para la línea 2, y como vamos a usar una memoria menos que la cantidad de líneas que tenemos, la última línea se alimenta con todas las memorias que usamos, pero negadas. M1 negado y M2 negado. ¿Qué era esto? Lo mismo que en los relés. Un contacto normal cerrado de M1 en serie con un contacto normal cerrado de M2 va a ser lo que alimente a la línea 3. ¿Sí? Vamos a la parte de bobinas. Y en la parte de bobinas tenemos que tener en cuenta qué tipo de válvula elegimos, que son monoestables. Así que solamente voy a tener una bobina por cada válvula. En la primera fase, como está conectada a la electroválvula, que eso es importante hacerlo primero, yo alimentando 1 y 1 logro el retroceso. Así que acá, como el movimiento es 1 a menos retroceso, ¿qué tengo que hacer? Alimentar a 1 y 1. En la siguiente fase, en la fase 2, tengo que cortarle la corriente 1 y 1 para que salga, pero si lo analizamos detenidamente vamos a ver que es justo donde termina la línea 1. Así que desconectar se va a desconectar solo. Podríamos ponerle 1 y 1 negado para recordar que hay que cortarle la corriente 1 y 1, pero recordando que ya automáticamente cuando se desconecte la línea 1 se va a desconectar solo. En la siguiente fase tenemos un temporizador, que acá no va a ser un relé, sino que va a ser T1. Va a ser un temporizador, un elemento propio del mismo programa ladder, del mismo programa del PLC. Después lo vemos con el simulador. Si ahora lo hacemos acá en el pizarrón, después lo vemos con el simulador. En la siguiente fase, yo tengo que alimentar a 2Y1 para que avance el 2A. 2Y1. Avanza el 2A. Y en la última fase, 2Y1 negado lo podemos dejar marcado, pero también teniendo en cuenta que si 2Y1 lo alimentamos de la línea 2, cuando termine la línea 2, la línea se desconecta por el tipo de funcionamiento de la cascada y ahí se corta sola la corriente en la bobina 2 y 1. Así que tanto en esta que dice 1 y 1 negado como en esta que dice 2 y 1 negado, no vamos a hacer nada porque automáticamente se van a desconectar ambas bobinas cuando se desconecten las líneas a las que estaban de las que estaban alimentadas. Bien, eso por un lado. Ahora, ya tenemos el análisis del diagrama espacio-fase, ya tenemos el cuadro de la cascada, tenemos el diagrama de conexión eléctrica con los elementos que vamos a usar, finales de carrera, pulsadores, bobinas, indicador luminoso, todo como está conectado al PLC. Tenemos el diagrama neumático, me falta armar el programa ladder, ¿sí? Para armar el programa ladder lo primero que voy a hacer es la línea de puesta en marcha y parada. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, podíamos hacer una línea de puesta en marcha tomando un contacto normal abierto de la entrada en donde estaba conectado el pulsador de marcha, que en este caso es I5, ¿sí? La entrada I5. Recuerden que en el software que estábamos practicando, que es el Celio de Schneider, también le podíamos poner el comentario de quién es el elemento que está conectado ahí. En otros modelos de PLC, en lugar de aparecer el comentario abajo, aparece el comentario al lado, ¿sí? Así que bueno, como lo estamos haciendo a mano, podemos ponerlo acá, 2 puntos, sabemos, o lo ponemos entre paréntesis, PM, ¿sí? Y 5 es lo que llamamos dirección, que es donde, en qué conector del PLC entra esa señal, en la entrada I5.
y PM sería el comentario, que es el nombre del elemento externo, ¿sí?, que está conectado a la entrada I5. Bien, en el programa lo que vamos a hacer es, con la señal de esa entrada I5, activar a la memoria MA. ¿Cómo podemos activar a la memoria MA? En el caso del Celio la podríamos setear. Si yo pongo set MA, en otros modelos de PLC la S de set aparece adentro de los paréntesis. En el caso del Celio, set MA, la S aparece delante de la bobina MA. Entonces, simplemente un contacto del pulsador de marcha setea a la memoria MA. Y por otro lado, un contacto del pulsador de parada, que está conectado en I6, pulsador de parada, ¿qué va a hacer? Va a resetear a la memoria MA. Es una manera de usar las funciones set y reset y no tener que hacer el circuito de realimentación, que también se puede hacer con cualquier PLC programando en ladder, porque recuerden que el lenguaje de programación ladder está basado en un lenguaje de circuitos eléctricos, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos puesta en marcha y parada. Lo único que para analizar esta parada vamos a tener en cuenta qué tipo de pulsador tenemos. En el caso del pulsador de parada, por una norma de seguridad eléctrica, el pulsador es normal cerrado. Entonces funciona con lógica negativa. Si nosotros lo dejamos así como está, como siempre va a haber, siempre que no estemos presionando el pulsador de parada va a haber un 1, el reset va a estar siempre activado y no funciona. La solución es cambiar este contacto por un normal cerrado en ladder y ahí le cambiamos la lógica y es lo mismo que si pusiéramos un negador. Ahí queda el programa funcionando bien, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer antes de empezar con el método de cascada es encender el indicador luminoso, que en este caso puse una lamparita de 24 volts, fíjense que está conectado a la misma fuente, pero lo vamos a encender siempre y cuando la memoria de marcha esté activa. Entonces lo que voy a hacer es poner un contacto normal abierto de MA, de la memoria MA, activando, en este caso no lo seteo, simplemente lo activo, que es el que dice conector activo en estado en el caso del software de Celio, y al que voy a activar es a la salida Q3, que es la salida donde está conectado el indicador luminoso. Entre paréntesis le ponemos H1. Recuerden que esto en el Celio aparece abajo con el sobrecito, como el comentario que nosotros le agregamos en la lista, el comentario para mostrarlo. Pongo en marcha, línea de detención, y acá tengo la línea del indicador luminoso para saber si arrancó o no. Ya tenemos entonces la primera parte armada. Ahora vamos a ir a lo que sería la parte de mando del circuito de cascada. En la lógica cableada con relé, acá usábamos K1 y K2. Acá lo que vamos a usar es M1 y M2, dos memorias, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la primera línea? Alimentar a M1. Entonces yo voy a poner por acá, sé que la primera línea de mando tiene que alimentar a la memoria M1. La podemos setear para usar la función set. Seteamos a M1, ¿sí? ¿Quién tiene que setear a M1? Y vemos que M1 se tiene que activar en el punto 1 del diagrama. Entonces, en la flecha que apunta al punto 1 tenemos a MA y a 2S1, formando una función lógica AND, y eso se hacía en serie. Entonces, un contacto normal abierto de la memoria de marcha en serie con un contacto normal abierto de I3, la entrada I3, que es donde está conectado 2S1, ¿sí?, le van a dar la señal al seteo de la memoria M1. Van a activar la memoria M1 y la van a memorizar. La memoria va a quedar activa. ¿Cuándo se tiene que desconectar la memoria M1? Cuando arranca la línea 2. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, podemos ver que 1S1 es el que arranca la línea 2. Pero si directamente ponemos un contacto normal abierto de la memoria M2 reseteando a la memoria M1, cuando se active la memoria M2 se va a resetear la memoria M1 en manera instantánea, ¿sí? Esta es la manera
más prolija de poner y asegurarme que funcione como dice la cascada, que cuando arranca una línea se desconecta a la línea anterior. Ya tengo entonces cuándo arranca la línea 1 y cuándo para la línea 1. Vamos a ver cuándo arranca la línea 2. La línea 2 arranca en el punto 2 del diagrama y ahí tengo indicado quién es el emisor de señal que la hace arrancar. Es 1S1. Entonces voy a poner un contacto normal abierto de I1. ¿Sí? Voy mirando en el diagrama de conexión eléctrica para ver dónde es que estaba conectado el emisor de señal, el rodillo 1S1. ¿Y qué es lo que va a hacer? Tiene que setear a la memoria M2 para que la memoria M2 arranque, se active y se memorice. Porque la memoria M2 tiene que estar activa durante 1, 2, 3 fases completas. ¿Sí? Así que acá lo conveniente es setear a la memoria M2. Y después, para terminar lo que sería la parte de mando, tengo que ver dónde termina la memoria M2. Y la memoria M2 termina donde termina la línea 2. Y si subimos, nos vamos a encontrar que el único emisor de señal que se acciona cuando termina la memoria M2 es 2S2, que está conectado en I4. Entonces, un contacto normal abierto de I4, que es donde está conectado 2S2, es el que me va a dar la señal al reset de la memoria M2. ¿Sí? Entonces, de esta manera la línea 2 arranca donde tiene que arrancar, que es en el punto 2, y se desconecta donde tiene que terminar, que es en el punto 5 del diagrama. Ya tengo la parte de mando completa. Ahora, con la parte de mando completa, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la parte de fuerza, que es muy parecido también a lo que hacíamos en el circuito de lógica cableada, en el método de cascada con lógica cableada. Pero vamos a tener en cuenta ahora el tema de las bobinas y si las seteamos, no las seteamos, si hace falta, no hace falta. En este caso no va a hacer falta setear, porque yo ya estoy seteando la memoria M1. Si yo quiero armar la primera línea de fuerza, ¿qué tengo que hacer? Acá dice que M1 alimenta la línea 1 y la bobina 1 y 1 está en la primera fase de la línea 1. Recuerden que en el método de cascada, toda bobina que está en la primera fase de cada línea va conectada directa con un cable. Entonces simplemente la línea 1 va a ser un contacto normal abierto de M1, que por lo que dice acá es el que alimenta la línea 1, y la única bobina que tenemos que alimentar es 1 y 1, que está conectado a la salida Q1. Ponemos el comentario acá entre paréntesis y ahí tenemos armado lo que va a formar la línea 1. ¿Sí? Línea 1 lista. Esa es la línea 1. Solamente un contacto de M1 alimenta a 1 y 1. Cuando termine la línea 1, se corta M1, se desconecta acá, se resetea, se desconecta. Y automáticamente cuando se desconecte, como yo no seteé a la salida Q1, sino solamente la alimenté, se desconecta solo y vuelve solo. Así que primera fase en línea 2, no hay que hacer nada. Vamos a la segunda fase de la línea 2. Y en la segunda fase de la línea 2 tenemos un temporizador que no habíamos visto. Yo lo voy a dibujar ahora y después en el ejemplo que hacemos con el simulador se los muestro cómo seleccionarlo. Entonces, línea 2. Línea 2. ¿Con qué se alimenta la línea 2? Con un contacto de la memoria M2, como dice acá en el cuadro. Línea 2, memoria M2. Ponemos un contacto normal abierto de la memoria M2. ¿Sí? Esto va a formar la línea 2. Línea 2. En la primera fase de la línea 2 no tenemos que conectar nada, habíamos dicho. Entonces no va nada. Pero en la segunda va el temporizador. ¿Cómo vamos a indicar al temporizador? Por ejemplo, el temporizador lo vamos a indicar de esta manera. Una bobina, ¿sí? Y en el caso del celio aparece como TT1. El comando del temporizador 1 se indica como una bobina, igual que las salidas, pero TT1 es el comando. Después, si necesitamos un contacto, simplemente se le pone T1, temporizador 1. Pero en el comando, en la bobina donde lo tengo que accionar, le pongo TT1, en el programa le hacemos doble clic y ahí elegimos qué tipo de temporizador, cuánto es el tiempo y todo eso. Esta línea que acabo de dibujar no está bien. ¿Por qué? Porque el temporizador no está en la primera fase de la línea 2. Entonces no va directo. Acá vamos a
borrar y vamos a tener que poner un contacto. ¿Cuándo se activa el temporizador 1? Cuando empieza a contar acá, en el punto 3 del diagrama. ¿Y quién es el rodillo que está ahí en el punto 3? 1S2. Entonces lo vamos a poner así, vamos a poner un poquito más adelante, un contacto normal abierto de la entrada I2, que es donde está conectado el rodillo 1S2. Entonces, ¿cuándo se activa el temporizador? Cuando arrancó la línea 2, pero además está pisado el rodillo 1S2. Y de esa manera tenemos hecha esta fase de la línea 2. Pero todavía me falta una más, porque la línea 2 tiene varias fases. ¿A quién tengo que alimentar? A 2 y 1. Lo podemos poner por acá. 2 y 1 está conectado en Q2. ¿Sí? Le ponemos el comentario 2Y1. Bien. ¿Cuándo se tiene que alimentar 2 y 1? Cuando está activa la línea 2, pero además, si vemos dónde arranca 2 y 1, es cuando el temporizador T1 terminó de contar. Entonces, para saber si la línea 2 está activa, yo necesito esta señal. Parto de acá el paralelo. Pero además, necesito saber si el temporizador terminó de contar. Y para eso lo que vamos a hacer es poner un contacto normal abierto de este temporizador T1 que habíamos puesto arriba. Entonces, ¿cuándo se va a activar Q2? Cuando la línea 2 esté activa y además el temporizador haya terminado de contar 5 segundos o el tiempo que yo le pida. ¿Sí? De esta manera terminamos la línea 2. Si vemos la línea 3, en la línea 3 sería la alimentación de un contacto normal cerrado de M1 en serie con un normal cerrado de M2. Pero ¿qué pasa? Como la válvula que elegimos es monoestable, en la última línea no tenemos que hacer nada porque automáticamente cuando se corte la línea 2 se desconecta 2 y 1 y el resorte este que tiene acá lo hace volver solo. Por lo tanto, me corro para que vean todo el programa, me pongo del otro lado, ¿sí? Ahí está el programa completo. Ven que no es muy complejo, lo que hicimos fue aplicar método de cascada con programación ladder usando set y reset. Este mismo ejercicio, en el siguiente video, se los resuelvo con el simulador, así ven cuáles son las funciones que tienen que elegir. Directamente este lo resolvemos en el simulador. Nos vemos en el próximo video. Que sigan bien.